noches. Ok, súper. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Vamos a estar entonces hablando sobre Segunda de Reyes 3, 4 y una pequeña parte del 5. Muy bien, aquí vamos a hablar bastante sobre lo que hizo Eliseo. Eliseo fue el profeta que tomó el lugar de alguna manera de Elías, cuando Elías fue arrebatado y el Señor se lo llevó al cielo en un carro de fuego, pues quien fue su sucesor fue Eliseo. Y Eliseo le pidió una doble porción de lo que Elías tenía. Entonces vamos a ver esto qué puede significar, vamos a hablar del Espíritu Santo, de alguna manera podemos hacer un paralelo de lo que está haciendo Elías en este momento a través del Espíritu Santo con en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra físicamente, y también con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Entonces, bajo ese contexto, vamos a hablar un poco sobre ya, Segunda de Reyes 3. Y vamos a contextualizar antes de ir a la historia que sucedió en este capítulo. Les voy a hablar un poco sobre los personajes. Entonces vamos a tener a Joram, el hijo del rey Acab y de la reina Jezabel. Bien, esa era como sus antepasados, sus padres. Y si bien la palabra dice, Joram no fue tan malo como su papá, de todas maneras hizo lo que no le agradó al Señor. Y con esto solo tengamos como referencia a Cristo. No se vale decir, ay, yo no soy tan malo porque pues Pepito hace esto y lo otro y yo no lo hago, entonces yo no soy tan malo. Porque nuestro modelo es Cristo, a quien debemos parecernos es a Cristo, con quien debemos tener ese estándar de santidad es con Cristo. Si bien este hombre dice la palabra, pues que fue menos malo que su padre, de todas maneras hizo lo que al Señor no le agradaba. Muy bien. Eso en cuanto a Joram, que era en ese momento el rey de Israel. También acordémonos que el reino se dividió y entonces estaba Israel por una parte y Judá por otra parte. Entonces Joram, este personaje del que estamos hablando, es el hijo de Acab, el rey de Israel. Muy bien. Luego vamos a hablar de Moab, una nación cercana que había hecho un acuerdo con Acab. Moab era en parte ganaderos y ellos normalmente le pagaban un tributo a Acab y al pueblo de Israel. Pero cuando Acab muere, Moab, dice la palabra, que se rebeló contra Israel. Y aquí es donde vamos a hablar del tema de la confianza, porque esta palabra que dice se rebeló contra, hace sentido a transgresión. Bueno, de pronto nos suena más familiar rebelarse o rebeldía que transgresión, pero básicamente van a la misma raíz que es romper la confianza. En este caso, romper un acuerdo que ellos habían hecho mutuamente. Acá el rey de Israel había hecho un acuerdo con Moab, el rey de Moab. Y una vez Acab muere, es como que Moab llega y rompe el acuerdo que habían hecho, se revela contra. Um, y aquí solo quiero profundizar porque esto es tan común y no sé si ustedes se pueden identificar tanto en hey, yo le he roto la confianza a alguien cuando le dije que iba a respetar nuestros acuerdos y simplemente no lo hice y esa otra persona pues estaba esperando de mí que yo lo hiciera, o al contrario, alguien rompió la confianza que yo deposité en esa persona, habíamos quedado en esto y lo otro, pero luego es como que me traicionó. Y esto
de verdad nos aleja tanto del Señor dentro de las tres palabras que incluyen como todo lo que al Señor le desagrada, es la transgresión, es la inmoralidad que tiene una palabra más amplia, pero también la transgresión. Y esto le desagrada tanto al Señor y es como la confianza que Él puso en Adán. Él le dijo, tienes este lugar para señorear, para sojuzgar, para gobernar, y puedes comer de todo árbol excepto de este. Y confió en él. Y Adán, pues, rompió su confianza, ¿verdad? De la misma manera hemos hecho y nos han hecho, porque de ahí para adelante toda la humanidad fue contaminada. Pero dice la palabra en Romanos 5:17, hablando de eso, de que el primer Adán pues rompió la confianza e hizo transgresión. A través de Cristo podemos reconciliarnos con el Señor nuevamente y volver a recuperar como esa relación de confianza que hubo en el comienzo. Entonces, si alguien me puede ayudar a leer Romanos 5:17, se los agradezco mucho. Si hay voluntarios, sería súper chévere. Pero básicamente es esto. Dale, dale. Romanos 5:17. Ah, perdón. Sí, sí, señor. Ok. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De la justicia. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Y tal cual, Jesucristo fue el que pagó el castigo que nosotros merecíamos por haber roto la confianza. Y no sé si en algo se han sentido traicionados de que alguien rompe su confianza y les da como ese, uy, qué injusticia, alguien tiene que pagar por esto. Porque no puede ser que yo confíe en una persona y esa persona me defraude de tal o cual manera. Pero tal cual eso fue lo que hicimos nosotros con la confianza del Señor. Y de la misma manera es a través de Cristo que podemos otra vez volver a esa comunión y relación de confianza. Muy bien, esto era lo que les quería hablar sobre transgresión. Y siguiendo con la historia, entonces ya vimos a Joram, el rey de Israel, ya vimos al rey de Moab y lo que hizo transgresión contra Israel. Y listo, ahora sí ya teniendo este contexto y estos personajes, nos vamos a la historia que está en Segunda de Reyes 3. Y dice, una vez que esto sucedió, entonces el rey de Israel, Joram, le dijo a Josafat, el rey de Judá, que si iban ambos a pelear contra Moab por esto que había sucedido, por esta transgresión. Entonces, Josafat se une a esta moción de sí, tenemos que ir a pelear contra Moab. Y dicen, bueno, ¿y hacia dónde vamos o qué camino cogemos? Y toman por el camino de Edom, y se unen también con el rey de Edom. Entonces ya son tres reyes los que van a ir a pelear en contra de Moab. Y resulta que durante ese camino, a los 7 días, están en un lugar seco, no tienen agua ni para ellos ni para sus bestias. Y es hasta ese momento que dicen, uy, tenemos que consultar al Señor, ¿cierto? Tenemos que mirar qué hacer. Y en esto, mientras preparaba, me venía a la mente el rey David, una vez que él tuvo que pelear una guerra, eh, porque vinieron enemigos y secuestraron parte de su pueblo, el pueblo que él estaba defendiendo en ese momento. Y él antes de ir a pelear la guerra fue y consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿voy?
Y el Señor le respondió y le dijo, sí, ve y los vas a alcanzar. Qué importante es antes de pelear nuestras batallas, antes de ir y decir, sí, yo lo voy a hacer, voy a ganar en mis fuerzas, lo que sea, poder decirle al Señor, de verdad tú quieres que yo pelee esta batalla. ¿Y cómo lo hago? Bueno, estos reyes, luego de 7 días de haber emprendido su viaje y de verse sin agua, bueno, dicen, ok, vamos a consultar al Señor y vemos una actitud muy diferente en Joram, el rey de Israel, el hijo de Acab y Jezabel, y en Josafat. Muy bien. Entonces Joram dice, pues vamos a consultar perdón, Josafat es el que dice, consultemos a Jehová. Y Joram dice, pues seguramente el Señor nos trajo aquí para entregarnos en manos de los moabitas. Entonces es como que él ya venía con una mala imagen de Dios y decía, nos van a derrotar, y aparte la culpa es de Dios porque Él es el que nos trajo acá, siendo que ni le había consultado al Señor. Pero de otra parte, Josafat tiene una actitud muy diferente, el rey de Judá, porque él es el que dice, consultemos a Jehová y vemos qué es lo que él nos va a decir. Entonces le voy a pedir a alguien si me puede ayudar a leer segunda de Samuel 22, 26 al 27. Y mientras lo buscan, solo quiero hacer aquí este aporte y es, la palabra se interpreta a sí misma. Entonces vamos a ver a través de este versículo luego la relación que tiene esto con la respuesta que el Señor le da a cada rey. Porque si bien consultan al Señor, pues hay una respuesta para Joram y una para Josafat. Entonces, bueno, si alguien lo tiene, segunda de Samuel 22, 26 al 27. Ok, segunda de Samuel 22, del 26 al 27. Sí, 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 sí. Dice así la palabra, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Gracias. Muchas gracias, Paz. Entonces, tal cual vemos, estos dos reyes van a consultar al Señor, cada uno por diferentes motivos y con una actitud muy diferente. Entonces, cuando Josafat dice consultemos, uno de los siervos del rey Joram dice vamos al profeta Eliseo, que él era el que le servía a Elías. Y cuando se encuentran, primero el profeta Eliseo le habla a Joram y le dice, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿por qué vienes a consultarme a mí? Ve y consúltale a los profetas que consultaban tus padres, Acab y Jezabel. Y dice, si estoy aquí es por respeto a Josafat. Y eso lo podemos encontrar ahí en este pasaje. Si tiene su Biblia, busque ahí Segunda de Reyes 3. Entonces vemos la respuesta tan diferente, la actitud tan diferente que tiene este profeta con los dos reyes. Y lo mismo, evaluémonos pues de qué forma estamos percibiendo a Dios, si lo estamos viendo como un Dios misericordioso y decimos si yo eh, si como sé que Él es compasivo, puedo ir a Él y exponerle mi pecado y decirle, por favor, perdóname, o por favor, ten misericordia de esta situación, mira a personas que están en dificultad. Y podemos percibirlo a Dios como un Dios misericordioso, o podemos percibir a Dios como recto, como el que no cambia, el que dice y permanece y su palabra es para siempre.
Podemos percibir a Dios como limpio, de verdad en Él no hay pecado y es santo y puro, no hay falla en Él. O si estamos percibiendo a Dios como un Dios rígido, no me deja hacer tal cosa, no me deja ir a tal lugar, o la actitud de Joram, me trajo aquí para matarme, porque dependiendo de la forma en la que percibamos a Dios, eso muestra mucho de cómo está nuestro corazón. Muy bien. Entonces, bueno, a eso iba con esta respuesta que el profeta les da a cada rey. Luego, el profeta Eliseo dice, por favor, traigan a un tañedor. Si bien esa palabra no es muy común, leí esto mismo en otras versiones de la Biblia y decía, tráigame a un músico. Y mientras ese músico tocaba, decía la versión que leí, cuando el músico comenzó a tocar la música, el poder del Señor comenzó a operar por medio de Eliseo. Y aquí es como que el poder del Señor o esta parte profética que era por la que los reyes consultaron a Eliseo, operara muy de la mano con la música o la alabanza. Entonces, tengamos esto muy en nuestro corazón para que podamos alabar al Señor cual sea nuestra situación, estemos en presiones, en no sé si voy a ganar esta guerra, no sé si voy a tener agua y voy a sobrevivir porque estoy en un desierto, cual sea nuestra situación y lo digo de verdad siendo yo la primera en necesito aplicar esto, es podamos alabar al Señor, no perdamos de vista lo poderoso que es Él, lo grande que es Él, para que en nuestro día a día o nuestra cotidianidad no nos nublen de su belleza, podamos alabarlo siempre. Y vemos cómo su poder empieza a operar cuando este tañedor, o pues en otras palabras, músico, empieza a tocar. Y entonces ahí el Señor empieza a hablar a estos reyes por medio del profeta Eliseo y cuenta cómo va a ser un milagro. Va a decir, ustedes ahorita están en una parte seca, no hay agua allí y no va a ser a través de la lluvia, pero voy a hacer que todo esto quede lleno de agua. Uno, para su sed y para la necesidad que estaban teniendo inmediata. Y dos, para la batalla que se venía, les voy a dar la victoria. Y les dijo de qué manera ellos tenían que asolar a Moab. Y ahí veo el carácter del Señor que quiero compartirlo con ustedes mientras leía estos versículos, veía al Señor cómo suple las necesidades, su necesidad inmediata de tengo sed y han pasado 7 días y ya no sé cómo voy a lidiar esto, y les da agua. La palabra dice en 2 Corintios 9, 10, que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Es decir, Él es un Dios proveedor y abundante, que no se ha olvidado de nuestras necesidades, que Él conoce lo que le vayamos a pedir aún antes de que abramos la boca. Y es un Dios poderoso para suplir todo. Sí, estas dos cosas, tanto su sed como vamos a ganar la batalla, como vamos a pelear esta guerra. Y de otra parte, Él es galardonador de los que le buscan. El rey Josafat dijo, necesito consultar al Señor. Y por su actitud de quererlo consultar, de quererlo buscar, pues el Señor le dio este premio, que fue les voy a dar la victoria sobre sus enemigos.
no nos cansemos de buscar al Señor o no lo busquemos sin fe. Porque este versículo que está en Hebreos 11:6 dice que es necesario tener fe cuando nos acercamos al Señor. Hay que creer que Él está, que Él nos escucha, que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Entonces así vemos. Y vamos con la historia. Me gustaría también que alguien pudiera leer en el versículo 20, Segunda de Reyes 3:20, por favor. Y es esta parte en la que él dice, no va a llover, pero yo voy a hacer que este lugar en el que ustedes están, que está seco y sin agua, esté lleno de agua. Entonces también si alguno lo tiene, se los agradezco. Qué lejita. Amén. Dale. Dice, al día siguiente, a la hora del sacrificio matutino, comenzó a correr agua desde Edom y llenó toda el área. ¿Hasta ahí? Muchas gracias. Sí, era ese pedacito nomás. Y hacemos referencia a este milagro que el Señor hizo de forma sobrenatural, lo que antes estaba seco eh, y sin agua y de verdad decían, vamos a morir acá. El Señor lo llenó de agua. Y esto me acordaba mucho de una palabra que está en Habacuc a 2:14. Entonces también sí lo pueden ir buscando y vamos a contextualizar porque es que ellos estaban en Moab, perdón, en Edom. Edom es el pueblo descendiente de Esaú. Y Esaú, recordemos, eh, tenía por derecho, por primogénito, la bendición de su papá, pero él no la quiso, él la negoció y prefirió un potaje, una comida que seguramente su cuerpo iba a desechar a las horas, pero prefirió eso antes que la bendición del Señor. Y, y este pueblo o este lugar en el que estaban de Edom estaba seco. Entonces en esto solo me gustaría hacer esta como analogía de si vivimos para nosotros, para nuestro placer inmediato, para autogratificarnos, moriremos. Si vivimos para la carne, ciertamente moriremos. Pero si a través del Espíritu hacemos morir esas obras, entonces viviremos. Esta tierra estaba seca, árida, y fue a través del Espíritu del Señor que operaba en Eliseo que esta tierra se llenó de agua. Entonces, bueno, si alguno me ayuda a leer Habacuc 2:14. Dice, Amén. porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muchas gracias. Tal cual. Y esto que nos pueda quedar para lo práctico, para nuestras vidas, de no, Dios, no me dejes vivir para mi propio placer, para mm, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, porque todas esas cosas pasan. Y porque si vivo para eso voy a morir, me voy a secar. Pero si vivo para ti, Señor, voy a ser llena, llena del Espíritu Santo, voy a poder dar fruto. Eso para cada uno de nosotros, pero también para que podamos orar por el tiempo en el que vivimos, porque ahorita nuestra sociedad está súper plagada de autogratificación, gratificación inmediata. Vive para ti mismo, sé tú el centro, haz lo que tú quieras, sé quien tú quieras ser. Y todo eso a la final seca, seca, y por eso vemos que el amor de tantas personas se ha enfriado.
Entonces puede ser nuestra oración el, hey, necesitamos despertar, que las personas se den cuenta que este estilo de vida que están viviendo los va a secar, a ahogar, y en un momento puedan decir, oh, ya no puedo más, necesito a Dios, necesito la fuente de agua viva, necesito al Espíritu Santo. Entonces que esa sea nuestra oración. Muy bien. Y continuando con la historia, entonces, resulta que el Señor hace este milagro, y es que en tierra seca la llena de agua. Y los moabitas, estando lejos, se despiertan temprano en la mañana y ven, así como cuando el sol está saliendo recién, entonces ven esa tierra y lo que es agua, ellos lo ven como sangre. El enemigo se confundió. Ellos dijeron, estos tres reyes que venían en contra nuestra, se pelearon entre ellos, se mataron, y por eso la tierra de allá está llena de sangre. Ellos pensaron que esa agua era sangre. Y entonces dejaron cualquier estrategia militar que tenían y dijeron, vamos a ir y vamos a agarrar el botín porque esto es nuestro, porque ya ganamos. Entonces, ahí fue cuando se acercaron y el pueblo de Israel los derrotó tal cual el Señor había dicho, y asolaron esa tierra y el Señor les dio la victoria. Gloria sea al Señor. Vemos cómo Él triunfa. Luego de que lo consultan, él les habla, Él triunfa. Muy bien. Bueno, por último, antes de pasar al siguiente capítulo, solo terminando Segunda de Reyes 3, dice que el rey de Moab se dio pues ya como muy avanzado en esa guerra que le estaban ganando, agarra a algunos de sus soldados, intenta ir contra el rey de Edom, pero no lo logra. Entonces hace algo que vamos a examinar a detalle, y es que sacrifica a su primogénito, el que le iba a heredar el reino en Moab. En medio de esa situación de presión, y seguramente de él, necesito que el Dios de los moabitas me responda, entonces yo le voy a dar a mi hijo, mi primogénito, el que reinaría en mi lugar. En vez de eso, lo sacrifico a mi Dios. Y vemos como de todas maneras su Dios no le responde. Es un Dios falso. Pero pues esto era muy común en ese tiempo, incluso en la religión tradicional, el hacer trueques con Dios, si yo me sacrifico y hago tal cosa, entonces voy a recibir de Dios tal otra cosa. Y eso se creía respecto a los otros dioses, las otras culturas paganas que no conocían al Señor, pero quiero hablarles del Dios vivo y verdadero en el cual hemos creído. Si alguno me ayuda a leer Efesios 2:8, porque lo que estaba buscando este rey era salvación. Alguien que me ayude, que me dé la victoria, que no me deje morir en esta guerra, porque me están ganando, entonces yo necesito alguien que me salve, auxilio, SOS. Pero vamos a ver qué dice el Señor de la salvación en Efesios 2:8. Yo lo tengo. Dale, Steffi. Bueno, dice, porque por gas, perdón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Es a través de la gracia del Señor que somos salvos. No es a través de ningún sacrificio humano, entonces yo le doy a Dios esto y Él a cambio me salva, o yo hago esto y Él a cambio me... No, 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 no.
es a través de la gracia del Señor para que nadie se gloríe, pero no dejemos de otro lado las obras. Si bien la gracia y la salvación viene por gracia, la recompensa o las coronas que recibamos en el cielo sí vienen por nuestras obras. ¿Y todo esto para qué? Para decir, sí, el Señor me salvó por gracia, pero eso no significa que entonces yo, ya que soy salva, pues me voy a quedar aquí cruzada de brazos. No, voy a ir y hacer lo que el Señor me ha ordenado. Hoy La Paz nos recordaba sobre el Evangelio de las dos manos. Voy a ir a esta brigada, voy a hablarle a la gente del Señor, voy a hacer sal y luz, que es lo que Él me envía, pero no lo voy a hacer para ver si Dios me bendice, para intentar hacer un troque con Él, sino al contrario, porque yo ya soy salva, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque me libró de mis pecados. Por eso mismo es que ahora yo doy mi vida y hago obras, porque estoy muy agradecida con Él y quiero obedecerle. Muy bien, entonces tengamos ese enfoque. Perfecto. Vamos a ir rápido en los siguientes temas. Entonces, pasamos al próximo capítulo en sus Biblias, pasen la hoja, vamos a ir a Segunda de Reyes 4 y aquí básicamente nos va a hablar de ciertos milagros que sucedieron. El Señor los hizo a través del profeta Eliseo, entonces simplemente vamos a narrarlos y mientras preparaba quería compartirles solamente la relación con el Espíritu Santo y que tiene que ver cada uno de estos milagros con la relación con el Espíritu Santo. Entonces, el primero es una viuda. Esta mujer era esposa de uno de los profetas. Su esposo había muerto, su esposo tenía deudas y como su esposo había muerto, entonces vinieron los acreedores a cobrar. No había esposo, pero había viuda e hijos sin papá. Entonces lo que se acostumbraba era, bueno, ya que no me pagó en vida, voy a tomar a sus hijos como esclavo y esa va a ser la manera en la que me paguen. Y esta mujer acudió al profeta Eliseo, le contó su situación y el profeta le dijo, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Y ella le dice, muy poco, muy poco. Tengo esta vasija con aceite. Y entonces él le dice, bueno, ve a la gente que está a tu alrededor, a tus vecinos, y pídele vasijas. Luego te encierras en tu casa con tus hijos y vas a poner el aceite en las vasijas. Y aquí vemos este milagro, cómo el Señor lo hizo con la fe de esta mujer. No sabemos esta mujer cuántos vecinos tenía, cuántas vasijas se pudo conseguir, incluso cuando él le dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Es como que vamos a ser ambos partícipes de este milagro. Si bien el poder es del Señor, pues de ti es la obediencia, de ti es usa lo que tienes y ve y entonces le dices a tus vecinos que te presten vasijas. No sabemos cuántas vasijas, pero el caso es que la Biblia dice que esta mujer se encerró en su casa con sus hijos y empezó a llenar cada vasija con el aceite. El Señor multiplicó el aceite y ella llenaba, hasta que en un momento le dice a su hijo, bueno, pásame otra vasija. Ya no habían más vasijas, entonces hasta ese momento el aceite cesó. Y con eso ella vendió el aceite y pudo pagar. Muy bien, entonces en esto vemos cómo el Señor hace el milagro, pero también depende como ese milagro de la fe que nosotros tengamos. Dice la palabra que Jesús iba, en la época que estuvo sobre la tierra físicamente, él iba por ciertos lugares y hubo un lugar donde no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe.
Entonces, que esto nos rete mucho a, claro que Dios quiere hacer muchas cosas, pero también está en nosotros. El Dios, yo creo que tú puedes hacerla y por eso me atrevo a orar de esta manera, me atrevo a ir, me atrevo a decirles a mis vecinos, bueno, ya cada uno lo pueda aplicar en su contexto, pero en esta relación con el Espíritu Santo, Él es poderoso, poderoso y quiere trabajar de la mano con nosotros. Entonces, hagamos esto juntos. Luego habla de la mujer tsunamita y dice, es una mujer que atendía al profeta, Eliseo. Entonces, cuando él pasaba por el lugar donde ella estaba, que era Sunem, pues ella lo convidaba a comer. Y vio ella que, o más bien, ella quería que él estuviera más tiempo en su casa. Entonces no solo lo invitaba a comer, sino que en acuerdo con su familia decidieron hacer un aposento o lo que hoy llamaremos un cuarto, con una cama, con una mesa, una silla y una lámpara, para que el profeta se pudiera quedar allí. Y esto habla mucho de relación, de Dios, yo no te quiero buscar por lo que tú me das, sino quiero que te quedes, quiero que estés aquí, quiero que mi corazón sea esa habitación para ti, donde esté todo dispuesto, que podamos atenderlo, atender al Espíritu Santo, preguntarle cómo quieres que te sirva o qué te desagrada para limpiarlo y sacarlo o de qué manera podemos estrechar este vínculo, porque veo en esta mujer que ya pues en sí no estaba buscando un milagro del profeta, simplemente decidió separar un espacio en su casa porque quería que el profeta pudiera estar allí, porque sabía que la presencia de Dios estaba allí. Entonces, veo en eso esa relación estrecha que ella quería tener con el Señor y que esa también sea nuestra motivación, no buscar al Señor simplemente porque necesito ayuda con tal cosa, porque necesito saber sobre mi futuro, porque quiero hacer tal negocio y de pronto no sé cómo hacerlo, entonces Él me dirige. Si bien pues al Señor Jesucristo lo seguían las multitudes, muchos lo seguían pues por los panes y por los peces que Él les daba, su círculo íntimo estaba con Él por quien era, más que por los milagros que Él hacía. Así que bueno, esa es como la invitación, estrechemos nuestra relación con el Espíritu Santo. A raíz de esto que la tsunamita hizo, tuvo gracia, tuvo favor y entonces Eliseo empezó a preguntar, ¿y qué necesitará esta mujer? Entonces con su siervo Jesse, él le dice, bueno, pues ella es una mujer casada, pero no tiene hijos. Y Eliseo le profetiza y le dice, bueno, vas a tener un hijo. Entonces vemos como ese favor y esa gracia de que ella no estaba buscando a Eliseo por un hijo, simplemente quería que él estuviera en su casa y el Señor le concedió esto tan puntual, tan para ese momento muy anhelado por las mujeres. Así, el Señor dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien. Hay 2 milagros más, 3 milagros más, pero esos los pueden leer allí en sus Biblias de tarea, porque ya se nos va el tiempo. Entonces están en Segunda de Reyes 3, perdón, 4. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, de este sí no tengo, no les voy a compartir. Pero bueno, es sobre Naamán.
Entonces vamos a hablar de este hombre. Él hacía parte de otro pueblo, de Siria. Él no era de Israel y era un general del ejército, un hombre muy respetado, muy importante por su oficio, y tenía lepra. Pero una de sus siervas, su sierva, perdón, eh, del pueblo de Israel, le dice a la señora de Naamán: en mi pueblo hay un profeta, pueden consultar con él respecto a este tema de la lepra. Y bien, solo para cerrar, a veces vemos a las personas con nuestros ojos diciendo, wow, tiene títulos, gerencia, es el capitán, bueno, tiene una posición de autoridad político, bien. Y si bien la honra es importante hacia las autoridades, esta persona tenía lepra, que la lepra en la Biblia representa el pecado. Entonces, sí, si bien podemos tener cerca a nuestras personas así en autoridad o con cargos altos, todos necesitamos conocer al Señor. Todos hemos pecado, dice la palabra, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta mujer no dice su nombre en la Biblia, pero cumplió un papel demasiado importante y fue decirle de parte del Señor, hay esperanza para tu lepra, busca al Señor. Entonces, bien, que esa sea nuestra oración, orar por las personas en eminencia, ver a las personas no a través de los ojos de la carne, sino a través de los ojos del Espíritu, y saber que todos hemos pecado y todos necesitamos un Salvador, tengamos el rango que tengamos, trabajemos en esto o en aquel oficio. El Señor dio su vida por todos y es su plan salvar al mundo. Muy bien. Bueno, creo que hemos visto bastantes temas, así que espero podamos, con la ayuda del Señor, pues digerir cada cosa, estar orando, ¿verdad? Por las personas en autoridad, estar en obediencia a lo que el Señor nos dice, revisar este tema de la transgresión y de ser llenos del Espíritu Santo.